Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante. El que quiera ponerse en sus pies puede hacerlo. Y el que no se queda sentadito. Mateo capítulo 13, versículo 10 dice de esta manera: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Usted sigue leyendo lo demás después. Padre, gracias. Es un momento especial, Señor, para pedirte que hables tú por mí, porque esta palabra ya la dijiste a los discípulos, pero también otros la habían oído y no la entendían. Y es posible que esta noche o a través de la televisión alguien no la entienda. Señor, yo mismo puedo no entenderla, pero te ruego nos aclares los conceptos y los misterios de esta palabra, aunque sea por parábola, Señor, o por alegoría, la podamos recibir con agrado y ponerla por obra. Señor, usa mis labios, pero más mi mente, para expresar esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De más está decir lo que la Biblia nos dice con relación a la palabra. Porque por la palabra fue hecho el universo, por la palabra Dios se dirigió a muchas cosas en la creación, y por la palabra viene Él a entenderse con el hombre parlante. Porque el hombre parlante me estoy refiriendo que habla, oye, ve. A ese hombre le dejó Dios la palabra en vivo y en directo. Y el hombre no ha querido oír la palabra de Dios. Porque cuando pasó del estado de la inocencia a la conciencia, aplicó más el libre albedrío para hacer las cosas que antes en el huerto, obedeciendo a Dios. Cuando en el tiempo de Isaías nos encontramos con que Dios le repite al pueblo la palabra. En el tiempo de Jeremías también le repite la palabra. Y luego vienen todos los profetas menores y mayores, entre ellos Ezequiel y Daniel, y les repite la palabra. Pero se la repite a un pueblo que se llama Israel, a un pueblo que todavía no es la era de los gentiles. Pero ahí está el gran problema, que Dios le trae la palabra a su pueblo y no la quiere. Y los demás que la oyen tampoco la quieren. Hoy en día andan muchos diciendo que la Biblia es solo para Israel. No les haga caso, hermano. Hay tiempo para los gentiles y los gentiles somos nosotros. Entonces Isaías fue enviado a la casa de Israel y le ignoraron todas las profecías. Pero Dios guardó su palabra y la sigue guardando para que cumpla un propósito en la vida de cada uno de los que se van convirtiendo. Por eso la palabra dice, el Señor dice: mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá con el propósito para el que la he enviado. Y eso es lo importante de la palabra. Y lo que Jesús está hablando con los discípulos, en el momento que se le acercan y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Esa es la interrogante. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título. Deja que el Señor siembre su palabra. ¿Y por qué no decir en ti, en mí? Porque sembrar la palabra implica que hay un terreno disponible. Y para este caso, el terreno disponible, vamos a usar la figura alegórica, si se quiere decir,
nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra mente. Y la primera pregunta que me hago, ¿en qué terreno sembró el Señor su semilla para el caso de la iglesia? ¿Y por qué la pregunta de los discípulos, por qué les hablas en parábolas? En otro sentido les está diciendo, háblales abiertamente porque no van a entender. Y esa es la interrogante que vamos a despejar. ¿Por qué Jesús usó las parábolas? En primer lugar, hermanos, para darle oportunidad al pueblo. ¿Qué tipo de oportunidad? En primer lugar, hermano, cuando tú recibiste a Cristo, tuviste la oportunidad de oír la palabra. La palabra dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Si tú haces un repaso de tu vida, alguien te dijo la palabra. Aquí en el intermedio de esto, antes de predicar, platicaba con una hermana de la iglesia acá, y sin querer, ella no sabe que iba a hablar de esto. Me estaba recordando que yo tengo que retroalimentarme, ir atrás, cómo yo recibí la palabra y en qué forma la transmití a otros. ¿Y de dónde me sacó el Señor? Entonces, cuando Él les habla por parábola, es para darle una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De abrir el entendimiento. Hermanos, nosotros tenemos capacidad de prestar el entendimiento a las cosas, todas las cosas de la vida. El problema es que cuando encontramos un evangélico, bueno, ya no, antes sí, cuando encontramos un evangélico lo que queremos es aplastarlo con la puerta, que no nos toque, que no entre. Y si en la calle nos quieren dar un tratado, doblamos el cuerpo, no lo queremos agarrar. ¿Por qué estamos rehusando eso? Porque cuando nos habla el Señor por parábolas, dice, es para darnos oportunidad de prestar el entendimiento. Si tú no prestas tu entendimiento, ¿cómo va a entrar el Señor? Cuando tú lees Lucas 24:45, dice que el Señor cuando resucita, se presenta entre los discípulos y les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Hermano, cuando tú lees ese versículo, si tú nunca le prestaste el entendimiento al Señor, ¿cómo vas a entender la palabra? Va a ser un código total, no hay nada que puedas comprender. Andamos buscando la Biblia simplificada, decimos la Reina Valera no la entiendo, pero este que lo dice mejor lo entiendo. No es tanto cómo te la simplifiquen, sino cómo tú abres el entendimiento para entender la Escritura para ti. Pero si no te congregas, hermano, ¿cómo vas a abrir el entendimiento? No le estás prestando nada al Señor, por más que te hablen en parábola. Entonces, cuando la parábola te abre el entendimiento para valga la redundancia, para comprender las Escrituras, es porque la parábola te permite ir a la imaginación. Jesús lo que hacía es mandarnos a una imaginación. Una parábola, usted la va a ver en las definiciones del diccionario de diferentes formas, pero póngale pocas palabras para entenderla más rápido. Póngale inventar algo para enseñar una verdad. Entonces lo que hacía Jesús, venía a la mente y hablaba en parábola, inventaba algo. Y en este caso a lo que vamos a llegar es que el Señor inventó al sembrador. Lo usó como figura al sembrador para darles la parábola del sembrador. Hermanos, si no la entendían es porque sencillamente la imaginación no la prestaron, no se detuvieron. Cuando tú prestas la imaginación, cuando te están diciendo algo, por ejemplo, un predicador se para aquí y te da una ilustración, pero linda, maravillosa, a mí me encantan porque son las ventanas del mensaje. Entonces la gente está como ida y está tratando de entender la figura de lo que está explicando la persona en una forma de esas, en una ilustración.
Entonces el Señor lo que hacía era ilustrar. Por ejemplo, dice, el sembrador salió a sembrar. Ya no te está diciendo, y el evangelista salió a predicar, es más directo. El sembrador salió a sembrar. Usaba al pescador. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Que la imaginación tiene que detener el pensamiento, y cuando tú detienes el pensamiento y prestas esa imaginación a lo que el Señor dice, aparecen las verdades de la revelación. Amado hermano, siéntete feliz cuando abres la palabra y la entiendes. Cuando abres la palabra y se te viene aquí y dice, ¿qué me quiere decir el Señor? Ya con eso que dijiste, ya dijiste bastante. Porque en cada palabra que hablas, el Señor te está hablando. Y es por fe, es por fe. Yo una vez discutí en teología con una persona que dice, pero mire, si usted se va al contexto, eso no es para mí. Eso es para el pueblo que estaban diciéndole ese momento esas cosas. Eso es para aquellos que estaban en ese momento. Pero si yo la abro y hago un exégesis de la palabra, ¿qué me quiere decir el Señor para mí? Eso es lo que dice la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz y es espíritu. Entonces, si esto es así, cuando el Señor le dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios. Mira, veamos esto. Para que se cumpliera la profecía dada a Isaías, tenía que pasar el Señor con una parábola. Porque si nos vamos a Isaías capítulo 6, vamos a ver que Isaías se ganó algo, y yo decía por meque, pero ya retiro la palabra, no es por meque. Isaías está de duelo y se va al templo. Y Dios ya lo tiene marcadito para ser un profeta de Dios. Un profeta que va a ir a hablarle al pueblo. Y cuando le va a ir a hablar al pueblo, tiene que hablar palabra de Dios. Y note usted, no le voy a leer tantos versículos, solo le voy a leer el 9 y el 10, porque le voy a explicar por qué le ocurrió eso. Le dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Engruesan el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Miren lo que Isaías se ganó. Porque cuando Isaías escucha esto, le dice, no entiendo. Los discípulos tampoco están entendiendo la parábola muy bien, pero el Señor les dice, yo les estoy hablando en parábola para que se detengan, que piensen un poquito en lo que yo estoy hablando. Amado hermano, qué interesante se vuelve cuando tú le pones atención a la palabra, más cuando te la están predicando. Por eso yo digo que cuando tú vienes al culto, una palabra que te lleves es suficiente para el resto de toda tu semana. Entonces, ¿qué pasó Isaías? Isaías está en el templo. Y cuando lo toma el Señor y le cura la boca que tenía, soez, o sea, ¿qué sería la boca que tenía? Porque ay de mí que soy muerto, dijo él. Y un ángel le puso carbones encendidos en la boca. Y lo dejó listo para el ministerio. Y hablábamos también con esta hermana que no sabía que iba a predicar esto. Abre la boca. Y dice, el Señor dice, ¿a quién enviaremos por nosotros? En el momento que dijo eso el Señor, Isaías se queda pensando, yo creo que muy poco, y dijo, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Cuidado cuando lo digas. Porque cuando Isaías recibe la palabra y le dice, ok, sí, dijiste sí, sí, envíame a mí. ¿Estás seguro? Sí. Entonces me le vas a ir a predicar y que no te entiendan. Me les vas a ir a hablar y que no te oigan. Me les vas a ir a decir la palabra y que no te vean. Y entonces Isaías se para, y es el versículo 11, y dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Ese hasta cuándo le está diciendo, en otras versiones dice, ¿hasta cuándo quieres que yo predique esa palabra? Oiga, le dijo, hasta que te mueras, hasta que este pueblo cambie,
Y te vas a dar cuenta que no va a cambiar porque lo voy a mandar al cautiverio. Este pueblo lo voy a hacer sufrir, le voy a engrosar su corazón, lo voy a atormentar, lo voy a fastidiar, voy a hacer de todo con este pueblo porque no quieren oír la palabra de Dios. Hermano, esto que el Señor hizo era grave y por eso Isaías dice, ay Señor, y todo eso tengo que hacer, ¿para qué abrí mi boca? Por eso te digo, no abramos la boca tan fácilmente. Pensemos bien, porque los discípulos están ahí con la boca abierta y le están diciendo al Señor, oye Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les estás diciendo de otra manera la cosa? ¿Sabe, hermano, que los discípulos andan ahí y hay cosas que no las entienden? Incluso la parábola del sembrador no la entienden. Y en cierto momento, que lo voy a llevar hasta la lectura, Juan 16, quiero leerle unos cuantos versículos. Juan 16, 25, dice que el Señor le está hablando a los discípulos de la tristeza y la alegría. Cuando le habla en el capítulo 16, 25, el Señor les ha dicho esto, miren. Dice, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esto que les dijo a ellos, se los está diciendo, ¿por qué? Porque ellos no han entendido nada. No han entendido nada, les dice, van a llorar, van a estar muy tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Esa es una alegoría, es la ficción de una cosa comparada con otra, pero alterada. Entonces la Biblia tiene tantas alegorías, y esta es una de ellas, el mismo Señor la declara, y no la entienden los discípulos. Pero ¿cómo es esto de que vamos a estar tristes y de repente vamos a estar alegres? Claro, por supuesto, ya al explicarlo lo entendemos, no es el sermón de esta noche hablar de eso. Pero lo que quiere decir, bien sencillo, hermano, cuando tú tienes el gozo en Cristo, aunque estés triste, estás gozoso. Pero solo lo pueden entender aquellos que tienen revelado el misterio del Evangelio en su vida, aquellos que tienen revelado a Cristo en su corazón. Él lo dijo, por supuesto, por la muerte. Le dijo, lo que les estaba diciendo, me van a llevar preso, me van a crucificar, me van a matar, voy a morir en la cruz y voy a resucitar. Y como ustedes me aman tanto, van a sufrir, pero ese sufrimiento se va a convertir su tristeza en gozo. Esa es una alegoría y no la entienden. Mire lo que dice el versículo 29. Dice así, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora estás hablando claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Hermano, cuando los discípulos dijeron eso, lo que están diciendo es que aceptaron entender la palabra. Y cuando la iglesia comienza a entender la palabra y la comienza a aceptar para sí, entonces es cuando se compromete con el Señor. Entonces cuando se entrega de pleno en la iglesia, es cuando se entrega al servicio. Entonces cuando el Señor domina su voluntad y usted va a ser una persona servidora en la iglesia, lo cual fueron los discípulos. Pero si no entendemos, hermanos, estamos en un problema, porque el Señor anda con los discípulos y todavía no conocen mucho. Mira, volvámonos a Mateo 13:11. Dice así, le respondió Jesús, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, más que a ellos, mas a ellos no les he dado. Mira, cuando un evangelista va por la calle, en un día de evangelismo cualquiera, lo que ellos llevan es el misterio del evangelio. Lo que ellos llevan es el misterio de la palabra. Por eso es que todo evangelista va gozoso a predicar el domingo. Hermanos, ustedes mismos los ven cuando van subidos en un camioncito de barandal, que es el de Manuel Grande, o el microbús,
y van los ancianas, las ancianas, yo las veo, se les cuesta subirse, yo las estoy viendo, yo tengo que predicar aquí. Cuando no predico me voy con ellos. Pero mire, ¿cómo van? Van gozosos, llevan el misterio de la palabra. Porque a ellos les fue dado el gozo de poder impartirlo. A ellos les fue dado el gozo de poder hacerlo. Pero a ellos, los que la van a recibir, no. Entonces es como una parábola. Y el Señor le está diciendo, ustedes tienen el privilegio, mis queridos discípulos que están hablando con los 12, los que me han preguntado que por qué les hablo en parábola, ustedes tienen el privilegio de conocer los misterios del reino. Ellos todavía no. Mire qué interesante se vuelve, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús le aclara los misterios. Ellos le creyeron y lo siguen por eso. Entonces, cuando tú recibes esta palabra y te son aclarados los misterios del Evangelio, lo más seguro es que vas a ir caminando con esa revelación en tu vida. Y a ellos les falta credibilidad. A todos los que están fuera de la iglesia, que no tienen todavía iglesia, y le llegan a evangelizar, y algunos ya tienen iglesia, pero no se congregan, lo que les ha faltado es credibilidad. Lo que le faltó es prestar el entendimiento, lo que le faltó es prestar la imaginación para entender una figura, ya sea alegórica o una figura de parábola. Hermanos, qué interesante es que nosotros nos pongamos a pensar en esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a caminar, nosotros ya tenemos entendido que tenemos los misterios del Señor. Nosotros ya sabemos que fuimos sembrados en tierra buena. El problema es que con quien nos encontremos, e incluso aquí mismo en la iglesia, hermano, no hemos entendido en qué terreno se sembró la semilla en nuestras vidas. Porque si no se sembró en tierra buena, usted está en cualquiera de los problemas que vamos a hablar al fondo. No se resienta nadie, pero vale la pena una revisión. Yo siempre le decía, Señor, si yo me presto a esto, ¿cómo vas a sembrar la semilla en mí? ¿La vas a poner entre las piedras? ¿La vas a poner en el camino? ¿O la vas a poner entre las espinas? Y la respuesta del Señor es, préstame tu tierra y yo la siembro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermano? ¿En qué terreno está sembrada tu semilla? Porque la parábola podríamos decir que es para los incrédulos. Porque los que ya la creemos y tenemos la revelación del reino no necesitamos tanto. Por eso el Señor aquí en estos versículos, el versículo 12 mete esta parte que dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Lo que aquí quiere decir ya en la realidad es cualquiera de ustedes que ya tiene revelada la palabra, se la voy a revelar más. No esté pensando en dinero ni remuneración. No. El que usted, su conocimiento va a ser ampliado. Eso es lo que quiere decir. Si gusta, búsquelo en cualquier Biblia de estudio y se va a dar cuenta que eso quiere decir. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Esto es la virtud. Esto es el conocimiento, esto es la sabiduría, este es el Espíritu de Dios que te está dando la revelación de la palabra para que tengas más. Hermano, una iglesia preparada tiene más. Y no son riquezas económicas, sino que son riquezas espirituales. Por eso dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este es al que no se le ha revelado la palabra, aquel que le fuiste a hablar, tu esposa, tu esposo, y le estás hablando de la palabra y no quiere nada, lo que tiene se le va a quitar. Hermano, esto es peligroso. Esto es peligroso porque en esta parábola está bien descrito. El que no quiere nada está frito. Hermanos, perdónenme la expresión, no tengo otra. Si yo fuera otro predicador le diría, estás con una pata en el infierno. Pero no quiero decir eso, ya lo dije. Pero es la verdad, hermano. ¿Por qué?
Por eso es que el amor y la misericordia van acompañados del que lleva la palabra y los misterios de la palabra. ¿Por qué? Porque ese amor y la misericordia va a llegar aunque tenga un pie en el infierno, aunque esté que no quiere, aunque esté que cerrando los ojos, aunque le aplaste la nariz con la puerta, aunque le diga que no, aunque le diga como algunos resueltamente desde la puerta de aquí le gritan al otro lado, somos católicos, punto ya. Y entonces nosotros cuando nos dicen así, más llegamos más cerca. Gracias, hermano. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué esa resistencia? Porque no tienen nada y lo que no tienen y lo que tienen poquito se les será quitado. Pero eso lo dice el Señor, hermano, y está escrito para que no me culpen a mí. Y dice el Señor, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y aquí viene lo que ya no voy a leer porque lo leímos, que le dijo a Isaías. Solo hay un versículo que cambia cuando dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y habla de cómo oyen y cómo lo hacen. Pero el 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos no se perdían el culto del miércoles. Los discípulos no se perdían el culto del viernes y no cambiaban el culto del domingo por nada. Se parecían a los de la iglesia Josué. Ahora entiendo por qué está vacío los miércoles cuando predico. Porque les vengo a decir la verdad. Pero se las digo a las sillas porque los que la oyen son ustedes. Hermano, es que esta es la realidad. Bienaventurados ustedes que me acaban de preguntar por qué les hablo en parábolas, porque ustedes tienen revelados los misterios y al que más tiene, más le voy a dar conocimiento. Y bienaventurados son vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Eso le pasó a Tomás, que Tomás no estaba en el culto del miércoles, ni en el del viernes, ni el del domingo. Por eso cuando el Señor Jesús se aparece y dice, yo si no le veo las heridas, no. Usted conoce la historia, hermano. Así son algunos en la iglesia. Entonces, volvamos al tema. Las parábolas son para los que ven y no creen. Los que ven y no quieren creer. Esos son los que no han prestado su interés. Y esto es bien importante que lo mencionemos porque cuando yo me hago esta pregunta, ¿puedo prestar mi interés a eso? ¿O renuncio? ¿O no voy? ¿O no obtengo nada? Tiene que tener un valor para que yo le preste mi interés. Y cuando el Señor le está hablando por parábolas, es para que no le presten el interés tanto, sino que crean a la palabra. Y cuando hablamos que Pablo dice que la fe es por el oír la palabra, hay que oír la palabra. Porque cuando oye la palabra, entonces le prestó el interés, su interés, el suyo vale. Porque a través de ese interés usted va a poder oír, a través de ese interés usted va a poder hacer la palabra, a través de ese interés usted va a adquirir más conocimiento. Y cuando usted tiene más conocimiento, entonces abre más los oídos y lo entiende todo. Por eso es que el Señor está diciéndoles parábolas para desportar el interés, para que entiendan, dice, con el corazón. Dice que cuando el Señor dice, Isaías dice, dice que no se conviertan y yo no los sane. Jesús dice, para que se conviertan y yo los sane. Pero no es sanidad divina, hermano, no me venga por eso en este caso. Venga por la sanidad del alma, que es la que el Señor quiere. La sanidad de tu alma, que es la que peca, esa alma pecadora. ¿Por qué? Porque dice que cuando crean con el corazón, entonces viene la justicia de Dios. Por eso Pablo declara y dice que nosotros cuando venimos al Señor, dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, tú eres salvo. Porque con la boca tú confiesas la salvación, pero
con el corazón confiesas la justicia de Dios, que no es otra cosa más que Dios no imputa nada en tu vida de un pecado, al contrario te declara inocente. Esa es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque para recibir al Señor necesitas oír la palabra. Bienaventurados los ojos de los que ven y los que oyen, dice Mateo 13. ¿Sabe que muchos desearon ver esto y ya murieron, hermanos? Algunos murieron sin darse cuenta. Pero nosotros tenemos el privilegio de estarlo viendo ahora, a través de la palabra escrita, a través de los consejos del Señor Jesús que están vigentes en la Biblia, y esos somos los bienaventurados. Por eso yo estoy hablando, deja que el Señor siembre en tu corazón la buena semilla. Mira, sigo preguntando, ¿dónde está sembrada nuestra semilla? Y para eso tenemos que irnos a la parábola, cuando ya el Señor dice, oíd pues vosotros, versículo 18, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La pregunta es, ¿dónde tengo yo sembrada la semilla? ¿Estará junto al camino? Hermanos, si la semilla que sembraron está junto al camino, el gran problema es que no la vas a entender, porque ocurren dos cosas. Primero, el diablo viene y te la roba. Y es fácil robar la palabra a un creyente. Solo déjese de congregar y volverá a estar como la hierbabuena de mi casa. Seca, 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 hermano. El otro problema, que no hay ningún progreso espiritual ni crecimiento espiritual. Hermano, es fundamental saber dónde me sembraron mi semilla, porque hay hermanos, y perdonen esta expresión, pero hay hermanos que no se han dado cuenta que están sembrados junto al camino. Y son los que no vienen al culto del miércoles, del viernes ni del domingo, y aparecen a los meses. El peligro es ese, que no hay crecimiento espiritual, y el peligro es que puede estar seco, seco, seca. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra vivifica, la palabra te fortalece, la palabra te bendice, te ayuda, porque el enemigo está tratando de robarte. Otro de los problemas es que junto al camino nadie la cuida. Mira, nadie la cuida cuando hablamos de esta figura del sembrador, hermano. Yo decía, yo hablaba con un campesino, el año pasado creo que fue, o hace 2 años, que uno se las pica de saber cosas y no sabe nada, ¿verdad? Yo le decía, ¿y ya sembró? Le digo yo, sí, ya sembré, me dijo, y ya va para su casa, sí, y los pájaros, le digo, no se la comen, o ya no, me dijo, voy a ir a revisar la parábola, dije yo. Porque aquí dice que se la comen los pájaros, las aves. Pero yo no sabía de que al grano que ahora siembran ya lleva un veneno porque al pájaro no le gusta. Mire, por si usted no lo sabía, ya lo sabe. Y sobre eso, cuando ya viene el clavito, dice, le agregan una cosita, un abonito, que no permite que lleguen a comerlo los zompopos. Mire qué fantástico, hermano. Pero estamos hablando de la palabra. Si tú quedas sembrado a la orilla, hermanos, te van a comer las aves, ¿por qué no decir el diablo? Y la semilla no va a cumplir el propósito. Cuando tú lees 2 Corintios 5:17, que lo decimos bien rápido y corriendo y bien bonito, de modo que el que en Cristo está, nueva criatura es, porque todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero si la semilla estaba a la orilla del camino, eso no es cierto. Perdóneme, iglesia, perdóname, no es cierto. Revisa dónde sembraste tu semilla, dónde la permitiste que la sembraran. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento del creyente tiene que estar bien claro. Nacer, la semilla tiene que nacer y fructificarse, hermano, porque de lo contrario no hay nuevo nacimiento. Y por más que lo prediquemos y enseñemos. Otra preocupación, hermano, si ya tiene la semilla, ¿dónde va a nacer? Especificar más. Dijimos que en el camino no. Pero entre las piedras, hermano.
¿Usted ha visto que nacen cosas entre las piedras? Claro. Pero aquí la parábola dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no la entiende. Dice, oye, ¿te diste cuenta qué bonito habló el miércoles la hermana? Precioso, sí, está con gozo. Voy a ir el otro y dice, pero mira qué bonito, otra vez gozoso. Pero 8 días de gozo no existen si no te congregas. Porque la semilla no está sembrada en un lugar correcto, está entre las piedras. Y esas piedras no van a permitir que la raíz se agarre, no van a permitir que la planta viva. Dice, es el que la oye con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que en él es de corta duración. Hermano, aquí es bien importante que razonemos como creyentes que somos. Algunos de nosotros creemos que estamos bien sembrados en algo, y no es cierto, hermano. No es cierto, hay que revisarse bien. Mira, lo que la parábola dice, pues hay que entenderla. Dice que oye con gozo, pero no tiene raíz, no tiene de dónde agarrarse. Y dice que es de corta duración. Y esta lucha, hermanos, en los años que yo llevo de andar en estas iglesias, yo a veces me pregunto, ¿por qué soy tan peregrino en esto, Señor, si yo no era así? Yo viví una vida más holgada, diferente. Ahora tengo que ir a visitar familias, tengo que ir a ver ¿por qué no vino la hermana? Y me dice, mira, mi esposa, tengo días de no ver a la fulana en la iglesia. Entonces, ya tengo la preocupación por ir a verlos. ¿Por qué? Porque tengo miedo que tengan corta duración. Y muchos de ustedes pueden estar en la corta duración, hermanos, por favor. La palabra es clara. No podemos obviarla. Dice que es de corta duración, por eso yo tengo que revisar dónde me sembró el Señor verdaderamente como semilla. Yo no permito que me siembren entre las piedras un discípulo, hermano. Tiene que tener razón de ser. Dice que corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Para aquel tiempo? Ahora en este momento no hay persecución para la palabra, pero no estoy profetizando, pero la habrá. Porque la Biblia lo dice, la habrá. Entonces, hermanos, ojalá que no estemos ya para cuando eso suceda, porque entonces quizás nos demos cuenta que estábamos sembrados entre las piedras. ¿Sí? Parece que no le gusta mucho. O estaremos sembrados entre espinos. ¿Y qué dice de los espinos? El que fue sembrado entre espinos, versículo 22, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se da cuenta que lo que le leí al principio cuando les dicen los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Pero es que miren, ustedes no se han dado cuenta que ustedes tienen revelados los misterios porque andan conmigo. Ustedes tienen más que los demás revelación porque los otros no lo entienden. Pero les voy a explicar la parábola y les está diciendo, yo los estoy sembrando a ustedes en buena tierra porque ustedes van a dar fruto, mucho fruto, y para eso los preparo. Por eso es que la palabra prepara a la iglesia, una iglesia como la iglesia cristiana Josué en Apopa, con una estructura que no me canso de darle loor. ¿Por qué, hermano? Porque aquí sí hay discípulos, aquí hay verdaderamente gente que está adiestrada en la palabra de Dios y con capacidad para ir y predicar la palabra, para ir y plantar iglesias, para ir y hacer misiones, para ir y hacer evangelismo. Pero de lo contrario, hermano, seguimos sembrados entre espinas o entre piedras o con la semilla que se la quieren comer los pájaros. Esto es difícil, es complicado. El que fue sembrado entre espinas, dice, es el afán del siglo, hermano. Esto le pasó a Ananías y a Zafira. Eran buenos creyentes. No, hombre, sí eran fantásticos, pero cuando les vino el afán, el dinero y todo, perdieron y se murieron dentro del templo. Aquí Dios quiera que no ocurra nunca, que por un diezmo se me vayan a morir, hermano. No. Hay que pensarlo bien. ¿Por qué? Porque ese afán, hermano. Yo conozco personas que han priorizado lo uno dejando lo otro. Y no se debe de hacer. Yo siempre le digo, trabaje. Pablo dice, el que no trabaja no coma. Entonces hay que trabajar.
Pero la prioridad es Cristo, la prioridad es el Evangelio. Eso es lo primero, hermano, la palabra. Porque si usted tiene eso, lo tiene todo. Usted lo tiene todo. Entonces, cuando se mezcla esa vida espiritual con la vida material, hermanos, caen en errores. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, raíz de todos los males. ¿Verdad que se lo sabe bien? Es el amor al dinero. Es que yo no sé ni cómo explicarlo, pero entre un billete de 20 y uno de 50 hay una gran diferencia. Y entre uno de 50 y uno de 100 más diferencia. Y esa diferencia como que me hace amar algo más, ¿verdad? Me preguntaran, ¿a quién ama más, el de 50 o el de 100? No puede, ¿verdad que no está capacitado para decir ninguno de los dos? Sí. Además que como calma los nervios, ¿verdad? Pero la palabra dice, hermano, la palabra dice que nosotros no debemos de dejar que el afán del siglo nos engañe, que nos ahogue en la palabra, porque va a ser muy infructuoso. Y vamos terminando. Y esta es la iglesia, el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Fíjese, volviendo a la figura del sembrador. Si usted siembra, bueno, yo cuando he ido a casas de ustedes, de algunos, siempre me llama la atención no sus muebles ni cómo tiene lo demás, no, me llama la atención lo que tiene sembrado. No sé por qué, me gusta. Y escudriño ver el arbolito, aquí tengo mangos, porque me dan, ¿verdad? Y veo por ahí, allá en Cojutepeque, el pastor, cuando me invita a predicar allá, siempre me dice, vamos a la finca, porque él tiene 13 manzanas allá en Cojute, pero es bien sagaz, ¿verdad? La tiene bien cultivada. Cuando me dice, hay elotes, hoy está la tomatera, hoy tengo, bueno, a Neto lo llevé un día de estos, nos sentíamos como en Europa, ¿verdad, Neto? En medio de toda la tomatera, hermano, yo no hallaba ni por dónde corta. No corte, lleve lo que quiera. Oiga, hermano, ¿por qué? Porque cuando usted siembra algo, espera que le dé algo. Si él sembró tomates, le va a dar tomates. Y no va a estar gozoso hasta que los vea bien rojitos en la mata, ¿verdad? ¿Sí? Así que si usted ha sembrado un palito de limón, le va a dar limones. Si se sube a él, va a quedar bien limado, ¿verdad? Esa es la palabra. Si la palabra el Señor la trajo, la dejó y la dejó aquí para nosotros, es porque quiere que dé fruto. Hermano, y ese fruto está en nosotros. Dice, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, por si quiere decir algo, hermano. ¿De cuál quiere producir usted? Yo me imagino que el 100, ¿verdad? El 100%. Pero yo esta noche, hermano, yo quisiera que usted medite por unos minutos mientras oramos. ¿Cuándo vino al Evangelio? ¿Cuándo recibió a Cristo? Y si usted lo recibió, recuerde cómo germinó la semilla que el Señor sembró. Y si usted no tiene ningún ministerio, usted aquí está pensando de que en la iglesia de Josué no le dan privilegios, o está diciendo usted, no, es que una iglesia muy cerrada, me dijo un hermano, ahí si uno no pasa el CCDL ni lo voltean a ver. No es cierto, lo volteamos a ver si no ha pasado el CCDL. Mire, los discípulos casi que se abochornan solos porque le dijeron al Señor, ¿y por qué les hablas así? Se creyeron grandes que sí lo entendían y les dijo, no, todavía no lo entienden. Hermana, la iglesia todos los días va a aprender la palabra del Señor. Por eso cuando le dijo a Moisés allá por el desierto, mira, predícamele a los niños, predícamele a todos. ¿Por qué estas palabras que yo te mando hoy, que estén sobre tu corazón?
y la repites a tus hijos, a los hijos de tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, en tu casa, fuera de tu casa. Esa es la palabra. Y usted, hermano, esta noche, cierre sus ojos y piense por un momento. ¿Le gustaría a usted estar en el camino? Entre las piedras, entre los espinos, en una tierra que fluye leche y miel. Padre bueno, gracias, Señor. Yo mismo me pregunto, como los discípulos, ¿cómo no entendí las parábolas antes de venir al Evangelio, Señor? Pero soy culpable, porque se cumplía en mí la profecía que Isaías traía. Háblales, pero no te oirán. Háblales, pero no mirarán. Y yo fui uno de ellos, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque como dice la palabra, y la dijo Job, ahora yo de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y esta noche, Señor, yo te pido por este pueblo reunido, que lo ministres, Señor. Si le vas a hablar por una parábola, una alegoría, le vas a aplicar metáforas y todas las cosas que tiene la gramática, Señor, solo te pido que le des un espíritu de revelación de ti, cuando Él abra el entendimiento, cuando preste la imaginación, cuando tú prestes su modo de pensar, para que le aclares las Escrituras, Padre. Porque aclarándole las Escrituras será gozoso, cambiará su lamento en baile, conocerá que se puede cambiar la tristeza en gozo. Padre, yo oro por ellos para que tú los bendigas. Y tú que estás en la televisión, te mandamos una palabra esta noche. Solo cree en el Señor Jesucristo, porque Él es el sembrador para tu vida. Él va a poner la semilla, pero préstale tu entendimiento para que Él siembre en tierra fértil y puedas crecer y dar fruto al 100 y al 120%. Padre, por este pueblo reunido, bendícelo. Guárdalo, Señor, en lo que medita en su pensamiento, sabiendo que debe servirte en algún momento, en algún área de su vida, pero necesita tener claro dónde está sembrado, necesita tener claro si va a dar fruto, necesita tener claro si va a progresar espiritualmente. Y para eso fue esta parábola, Señor, para meditar verdaderamente dónde estoy sembrado en la iglesia. Dios mío, bendícelos. Y los que ya tienen ministerio, Señor, fructifícalos como a José. Dales oportunidad de servirte más, con más conocimiento, porque tú dijiste: a los que tienen se les dará más, pero se refiere al conocimiento, Señor. Por eso muchas gracias esta noche, bendice a tu pueblo. Y ahora, Señor, que nos vamos a ir de acá, guárdanos por el camino, y que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, y podamos decir esta noche en nuestro devocional: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Y podamos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bendice a tu pueblo, Señor, en medio del peligro. Guárdalo en el nombre de Jesús. Amén.